Saludo con mucho gusto al periodista Rafael Cardona. Hoy su cristalazo lleva dedicatoria, evidentemente, como cada vez que lo hace. En este caso, para Porfirio Muñoz Ledo. Insistimos, para muchos, un gigante. Creo yo que sí lo era, comparado con una enorme pléyade de enanos que han dado la política. No todos, evidentemente, no todos. Pero vamos, él está en el Olimpo de los distinguidos, grandes hombres del pensamiento y de la política y de la democracia, luchador incansable, huella profunda en la política mexicana en los últimos 50 años, la que deja Porfirio Muñoz Ledo, salvo la mejor opinión de Rafael Cardona. Los medios de comunicación, comentábamos algo de entrar al aire, antes de entrar al aire algo. Sí, Pepe, muy buenas noches, mucho gusto en saludarte. Mira, Pepe, yo creo que poca gente he conocido yo en el mundo político que tenga tal vocación por ayudar o incidir en los medios de comunicación sin que eso se tradujera en su propio beneficio directo. Y quiero contar dos pequeñas historias, porque la primera tiene que ver con el hombre para el cual trabajaba Porfirio Muñoz Ledo, que era Luis Echeverría. Luis Echeverría tuvo un pleito insalvable contra Julio Scherer, y eso generó la salida de Scherer y otro grupo de periodistas de Excelsior, entre los cuales estaba este servidor, tuyo y del público. Cuando nosotros quisimos reconstruirnos y hacer algo después de la salida del periódico, se nos ocurrió hacer una agencia de noticias que le fuera abriendo el camino a la revista Proceso, que hasta la fecha sigue en publicación. Pero no teníamos nada, y alguien nos ayudó y nos prestó un télex. Para los jóvenes que no saben lo que es un télex es un aparato de punta a punta que manda información. O sea, es una especie de telégrafo que escribe lo que uno perforaba en una cinta, la metía en un lector y eso se enviaba por telegrafía sin hilos y llegaba a otro que lo escribía y te le entregaba las hojas de papel escritas. Eso era un télex, un teletipo. Y Porfirio nos puso el teletipo que le dio origen a Proceso. Pero lo notable de ese teletipo es que tenían una dirección, así como ahora se dice radioformula.com. Bueno, aquello tenía una dirección, y la dirección era PRIMEX. Entonces sacó los teletipos del PRI, él era presidente del partido, y nos ayudó, a pesar de que estábamos peleados contra el primer priista de la nación, que era Luis Echeverría, de quien él había, abrevado muchas cosas de la fortaleza política que en ese momento tenía. Años después, cuando Manuel Becerra Acosta era director de 1+1 y 1+1 era 1+1, la corriente democrática encontró su gran salida informativa a través de 1+1 por la amistad entre Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Becerra Acosta. ¿Eso qué le permitió al periódico? Le permitió ganar toda la información que se generaba como elemento previo de la inminente transformación del sistema político mexicano. Entonces, Porfirio entendía que los medios de comunicación son parte de la política. Son una herramienta política y depende quién la use y cómo la use y para qué la use, que la puede poner al servicio de o la puede poner en defensa de. Y él nunca presionó para que la información lo favoreciera. Al contrario, él siempre se burlaba cuando alguien decía cosas que a él ni le gustaban ni le convenían. Y lo único que siempre preguntaba es, cuando yo veo una nota en mi contra, no me pregunto quién la escribió, siempre me pregunto quién se la dictó. Y con eso él terminaba su análisis y a veces quería indagar,
quién había dictado la información y por dónde venían las cosas. Yo, por fortuna, tuve con él una muy buena relación y pues una relación que se daba en la Cámara de Diputados o que se daba en las comidas, en las reuniones, en las conversaciones aquí y fuera de México. Y creo que una parte muy importante de su trabajo, quizás para mí tan importante como su parte legislativa y constructiva de opciones políticas, fue su obra diplomática. Independientemente de las locuras excesivas de Echeverría, la parte teórico-jurídica internacional de la Carta de Derechos y Deberes que ideó y promovió Porfirio con el presidente, o el presidente con Porfirio, es un elemento importante en la evolución de las nociones jurídicas internacionales. Seguramente por eso fue aprobada por una enorme mayoría. Creo que era un hombre muy completo, era un hombre que tenía una cultura envidiable, pero yo no sé si era más envidiable que su cultura, que se puede aprender, pero era envidiable su sentido del humor y su sentido de la ironía. Nadie podía contra la ironía de Porfirio. Porfirio el Invencible le llamas hoy. En mi artículo sí de hoy, así le pongo, y lo digo de corazón, Porfirio Muñoz Ledo nunca pudo ser derrotado por nadie, ni siquiera por Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo evocando al maestro el querido Porfirio Muñoz Ledo, a quien le guardamos un enorme aprecio y un importante lugar en lo mejor de la memoria.